¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Economía HD. Mi nombre es Adrián de la Cruz. Les presento el siguiente panel con nuestros colaboradores. Nos acompaña desde Reino Unido Luis Reyes, internacionalista, economista y actualmente está estudiando su doctorado por aquellas tierras lejanas. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, los saludo con gusto. Hemos tenido días de sol, poco común, semanas de sol, poco común para el clima británico. Y pues mucho gusto otra vez estar acá con nuestros escuchas, nuestros seguidores, con ustedes dos, para dar seguimiento a la discusión sobre los temas económicos, que seguramente va a dar de mucho de qué hablar en las próximas semanas, ¿no? Gracias, Luis. Te recordamos si es la primera vez que nos escuchas o nos ves, bueno, aquí te dejamos el link porque este es un video de una colección ya de varios. Ya tenemos varias semanas hablando sobre la crisis económica, sus efectos y sobre todo también cómo lidiar con ella hasta lo que sea posible. Y bueno, desde Acapulco, Guerrero, nos acompaña Iván Ureña. Él es economista por el ITAM, también empresario y Premio Nacional de Periodismo 2017, Premio Estatal de Periodismo por el Estado de Morelos en 2012. Y bueno, fue asesor en deuda pública en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias, Iván, por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias, estimados cibernautas. Gracias a las personas que de Economía HD. Pues aquí bien, en su sana distancia. Y como dicen, si quieres, empiezo con mis propuestas. Sí, Iván. Permíteme un minuto. Vamos a introducir el tema y recordarles a los asistentes, a nuestros visitantes, que vamos a hablar sobre propuestas económicas innovadoras. Ya nos comen las ansias porque, bueno, sabemos que la actual crisis internacional le va a pegar a todos los países, incluido México, pero hemos observado que en el país realmente no se gestaron nuevas propuestas. Más bien lo que optó el gobierno fue por seguir el script que ya tenían en las propuestas y obras públicas. Y bueno, eso ha dejado a la economía a lo mejor con un plan B que no se ha dado. Entonces vamos a ver cómo nos va con el plan A, pero pues parece se abrió este espacio de opinión, de debate, para proponer algunos innovadores y si hay eco, bueno, pues que a los tomadores de decisiones les llegue. Entonces, Iván, empezamos con mucho ánimo, pues adelante. ¿Qué propuestas? Mira, pues yo creo que hay algunas propuestas. Muchas veces lo que necesitamos ahora sí es repensar el mundo y algunas propuestas, lo importante es la actitud y vernos el país como que vamos en el mismo barco todos y todos ceder un poquito. Pero la primera propuesta es, desde el análisis micro, una reforma en los usos de suelo que lo pueden hacer los presidentes municipales, porque muchas veces nada más pensamos en el gobierno federal y poco en el estatal y nada en el municipal, y los municipales pueden hacer mucho, mostrarse empáticos y autorizar un cambio de usos de suelo de lo que ahorita es uso de suelo de oficina para que sea uso de suelo mixto y pueda haber una reconversión de las oficinas a casas, porque se va a haber mucha mortalidad de empresas, entonces no va a haber quien rente esas oficinas y entonces pues que se permita un uso de suelo mixto. Yo creo que eso es más de actitud que de costo y además permitiríamos que dentro de las ciudades segmentarnos para que donde son las oficinas pueda vivir gente y ahí aparezcan pequeños changarritos, pequeños estanquillos y no hacer más eficientes las ciudades en términos de traslados y evitar la contaminación, tanto de que uno se suba a un transporte público para ir a un supermercado, hacer sus compras ahí mismo y además la ciudad no se contamina con quema de energía. Entonces es muy sencillita esa propuesta, que los cabildos autoricen lo que hoy es uso de suelo de oficina para un uso de suelo mixto, o sea, oficina y habitacional. Obviamente tiene que ser estudiado y además
permitir algunas empresas, algunas oficinas van a tener que ampliarse o readaptarse por lo de la sana distancia. Probablemente van a necesitar más espacio que antiguamente por individuo. Entonces tiene que también pensarse en que va a haber un rediseño de algunas oficinas y permitir, pues va a haber como un rediseño en las casas. Si se va a poner mucho de moda el home office, pues las casas también van a tener que tener como su pequeña oficina para que la gente tengamos. Entonces va a haber unos rediseños al interior del urbanismo y que repito, las presidencias municipales con los cabildos se muestren empáticos para que no se llenen oficinas y se conviertan en elefantes blancos. Esa es la propuesta muy concreta. La otra que tengo es, como veamos esto como una barca, todos vamos, yo creo que en las actividades no esenciales que se dejó de hacer esa actividad y fueron empresas muy golpeadas, los estudios del Instituto Nacional del INEGI y en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares nos indica que había un 18.7 de costo de traslados, o sea, de lo que la gente gastaba era un 18.7. Yo creo que podría haber un poco de empatía con los empresarios y autorizar un descuento en los salarios del margen de 10 a 15%, porque en el ingreso real de las personas al no trasladarse no se ve afectado, y además siendo empáticos todos y evitando en la medida de lo posible la quiebra masiva de empresas, y ahorita todo te ayuda. Entonces esas son dos propuestas muy concretas. Más adelante vengo por unas de apoyos directos y por una cuestión de compensar también a los que están tributando. Adelante. Sí, Iván, oye, tu propuesta de la disminución de salarios, pues bueno, por un lado sí disminuyes el costo de traslado, pero te aumentas tus costos fijos, o sea, ya aumenta la electricidad, aumenta el agua, el gas, estamos más tiempo en nuestras casas, y ahora hasta el Netflix por este IVA que va a entrar, o sea, una cosa por otra, ¿no? Bueno, sí, por eso es 18.7 y yo hablo de entre 10 y 15, porque quizás sí aumente tus costos, pero la realidad es que también hay un impacto cuando en las grandes ciudades te daban tus 2 horas para comer y la verdad es que sí te salía un poquito más caro. Entonces ahora que paras en tu casa, por ahí probablemente hay un ahorro. Y la otra es un esfuerzo de todos. No hay que matar ahora sí que la vaca que nos da leche. El sector productivo hay que protegerlo, y me parece que también los trabajadores podemos hacer un esfuerzo, mostrarnos empáticos, y en el fondo es para conservar nuestra fuente de empleo. Entonces, digamos, es un esfuerzo compartido. Adelante. Sí, creo que la idea es interesante. De hecho, algo similar no necesariamente con el uso de suelo, pero sí con los efectos benéficos que comentas, se ha hecho en otros países. Y los famosos países de Europa Occidental, que tienen capitalismo que le llaman de tipo renano, Alemania, Francia, por ejemplo, tienen este tipo de políticas que cuando se ven en conjunto, tenemos que tenerla como una política transversal, ¿no? Es decir, es una política que no solamente tiene objetivos económicos, sino también en seguridad, en medioambientales, ¿no? Entonces, cuando la ves como una propuesta integral, hace sentido que la gente pueda estar a lo mejor trabajando desde su casa, que por cuestiones ambientales no tengan que andar contaminando los trayectos. En general te da una mayor calidad de vida, incluso en temas de seguridad puede ser benéfico, ¿no? Creo que la idea es interesante. Nada más sería cuestión de creo yo que se planee bien, porque también en ocasiones anteriores los municipios han hecho los cambios de uso de suelo a estos mecanismos mixtos, y en ocasiones han tenido efectos contraproducentes, ¿no? Creo que la claridad de las reglas del juego de cómo se va a hacer es lo que importa, para que no haya unas cuantas empresas, por ejemplo, acaparadoras de, no sé, en tu caso entiendo que no va hacia la zona, hacia las empresas que se dedican al negocio inmobiliario, pero
si va a haber algunos actores privados que lo pueden ver como un negocio, nada más cuidar que eso no suceda, ¿no? Que no sea el mecanismo principal a través del cual simplemente pues esta política, esta propuesta que estás mencionando, ¿no? Y que más bien vaya orientada a el impacto positivo para la gente que se va a quedar en sus casas a trabajar, ¿no? Sí, y ahora también se puede complementar esa propuesta, aunque eso, como comentó Iván, todos estamos en el mismo barco, pensando en la disminución de salarios, pero ¿por qué no también en la disminución de rentas? Ha habido situaciones donde el rentero, pues bueno, es hasta cierto punto inflexible, es decir, bueno, pasó la contingencia, pero yo te sigo cobrando la renta entera. Pasa o pasaron los 2 meses que ya tenemos en cuarentena y el que le estaba rentando dice, ¿sabes qué? Ya no puedo rentar. Entonces ese rentero se va a quedar ¿cuánto tiempo sin un ingreso? Porque en algunos casos también pues no fueron empáticos y no disminuyeron la renta a quienes estaban rentando sus espacios, ya sea para oficinas, para negocios, etc. Entonces esa es una propuesta que también puede darse del otro lado. Muy bien, entonces ahora pues toca el turno a Luis, vamos a comentar sus propuestas. Entonces, adelante, ¿qué traes ahora a la mesa? ¿Qué traigo en el morral? Bueno, primero creo que dadas las circunstancias en el entorno económico en el que estamos y la necesidad de que haya la menor incertidumbre posible, cosa que en este momento no es la regla, sino más bien es la norma, digo, no es la excepción, perdón, sino más bien es la norma. Creo que lo que ayudaría mucho, más allá de las propuestas que ha habido de inyectar liquidez, de promover que la demanda y la oferta agregada no sigan cayendo, creo que lo que importa mucho es que y aquí sí creo que depende mucho del gobierno federal, se manden señales claras de las reglas del juego, ¿no? Y esto igual no es tan innovador, pero creo que no ha sido tan comentado en diversos medios. Todo el mundo habla de cuánto le van a meter en dinero para que el PIB no caiga, para que no haya tanto desempleo. Pero cuando desde el gobierno federal se cambian las reglas del juego y se cancelan, por ejemplo, empresas o inversiones que iba a haber de una cervecera, por ejemplo, en el norte del país, cuando en el afán o con el argumento de que se va a investigar posibles actos de corrupción en el sector energético, en ese afán se mandan señales no necesariamente cruzadas, sino incluso negativas a los potenciales inversionistas. Es decir, empresas que el día de ayer estaban pensando en invertir en México en algún sector, el que tú gustes si quieras, y hoy lo piensan 2 veces o de plano se echaron para atrás porque no saben qué va a pasar el día de mañana si al presidente o alguien de su equipo simplemente se le ocurre decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer A o B, que va a cambiar la situación y la perspectiva que tenían las empresas en su planeación de inversión. Entonces creo que eso es fundamental. Y como un segundo punto, creo que también, escuchando lo que mencionaba Iván, sería interesante que en este ánimo de fomentar el trabajar desde casa, una propuesta interesante creo yo puede ser, y que viene no necesariamente del gobierno, sino desde las empresas. No todo lo tiene que ser el gobierno, creo que es, las empresas pueden disminuir sus costos fijos simplemente promoviendo que los empleados continúen trabajando desde casa. No necesariamente tiene por qué haber menor productividad. Sí, sería deseable que desde el Estado, desde los gobiernos federal y estatal, se pudiera dar algún tipo de incentivo, ya sea fiscal o las cuotas patronales, para que las empresas que promuevan el teletrabajo, como se le llama, el trabajo desde casa, pues no solamente van a tener menores costos fijos, al no tener necesariamente que estar pagando ciertos servicios de las oficinas, sino que además tiene el impacto positivo que mencionaba Iván en los empleados, en la calidad de vida de los empleados, y también para la gente se puede traducir en incluso en ciertos ahorros, ¿no? Eso sumado al que las empresas, digamos, se ahorran costos fijos y que si el gobierno puede algún tipo de incentivo adicional, se puede traducir todavía más en un apoyo más sólido, creo yo, ¿no? Esos serían como mis comentarios. ¿Puedo comentar? Sí, adelante. En el caso que tú decías, Luis, fíjate que sí, sin duda, muchas veces, pues en México el problema de la corrupción es muy agudo, pero en este caso que propongo del cambio
de uso de suelo, para nada más redondearlo, generalmente el problema se daba cuando tú tenías habitacional y hacías la reconversión a comercial o de oficinas, porque adquiría un mayor valor y era, por decir así, el asidero de la corrupción. Pero aquí yo estoy proponiendo un salto como hacia atrás. O sea, es las oficinas, darle hacia habitacional. Entonces, como que por eso, de todos modos, sin duda tienen que vigilar, pero no estoy comentando que el habitacional se le dé uso de oficina, sino a la oficina regresarle ese uso, nada más para redondear la idea, pero en efecto tiene que tener mucho cuidado los hacedores de política pública a nivel municipal, que no vaya a ser una fuente adicional de corrupción. Y otra política, digamos, en este ambiente adverso, otra política pública que también podríamos hacer, y más sería en cuestión de ánimo, es, sin duda alguna, está regresando gente de Estados Unidos. Me comentan que son 600 diarios. Entonces, ¿qué sucede? De los estados donde más emigran, que son Oaxaca, Michoacán, Chiapas, alguna parte de Jalisco, Guanajuato, son estados fuertemente expulsores de población a Estados Unidos, y por una cuestión pues de arraigos, esos 600 se están yendo a su terruño. Pero si hubiera una política pública que encauzara a esos mexicanos que por Trump no los quiere y que están regresando, encauzarlos, hay zonas que hay falta de mano de obra, o son entidades más productivas. Entonces, en lugar de que esos 600 me vengan a Guerrero, ¿por qué no encauzarlos hacia Baja California Sur, o hacia Cancún, o hacia Querétaro, o hacia Aguascalientes, o a Tijuana, o a Nuevo León? Digo, porque van a venirse a lugares donde no hay empleo. No digo que en los otros lugares sobre, pero traen una dinámica mejor, y creo que es, como quien dice, enviar tus recursos a donde traes una productividad mayor. También creo que eso es una cuestión más de actitud que de costo. O sea, es ubicar a tus nuevos migrantes en las zonas donde pudieran tener una aportación mayor. No sé cómo lo vean ustedes. Desde el punto de vista económico, no sé, yo brevemente comento, sí, creo que desde el punto de vista de los factores de producción y cómo los mueves, pero socialmente puede crear una serie de complicaciones, ¿no? Yo pensaría, de hecho lo vemos, en los famosos comentarios de la gente que emigra a ciertos estados, se ve en México, se ve en muchas partes del mundo, se empieza a romper un poco la dinámica, y es ahí un poco de lo que se argumenta sobre el famoso tejido social, y de cómo se empiezan a romper la dinámica de las identidades en ciertos lugares cuando llegan personas de fuera. Y las personas que son de ese lugar, que ya están ahí, no están preparadas para recibir a gente de fuera. Las personas que llegan de fuera no entran por un proceso de adaptación al lugar al que llegan, porque no hay nadie en el estado, o vamos, en el estado me refiero en los niveles de gobierno, sobre todo el estatal y el municipal, que se encarguen de ayudar a ese proceso de adaptación, como sí se hace en otras partes del mundo. Aquí donde yo estoy, por ejemplo, existen ese tipo de mecanismos de adaptación, acompañamientos que hay por parte del gobierno escocés. En Barcelona también se hace, pero en México no. Entonces, es el único pero que yo le pondría, ¿no? Al menos que sean también migraciones temporales, donde la gente va a trabajar en ciertos proyectos muy concretos, y después a lo mejor pueden ser sus estados, ¿no? Puede ser. Sí, es que ese tema de regresar a casa, bueno, es complicado. Por un lado, la parte social que ya mencionó Luis, y por otra parte, la adaptación económica. No solamente hablando de gente que probablemente está en las actividades primarias, que sea más intensivo en mano de obra, pero también todos esos connacionales que a lo mejor regresan por esta pandemia y que traen doctorados, que traen maestrías. ¿Cómo los integras al sector productivo? Porque los que estamos aquí,
pues bueno, no digamos que estamos en pleno empleo, ¿no? Y menos ahora. Entonces, ¿cómo poder integrarlos? Eso estaría muy interesante. Una política pública que se oriente a eso, yo creo que nos hace falta desde hace décadas por esas fugas de cerebro que tenemos que no hemos podido reincorporar. Entonces, está muy, muy interesante. Y tocando un poco la que mencionaste, Luis, del home office, bueno, sí, las empresas ahora deben de entender que no es una moda, es algo que llegó para quedarse y que tiene muchos beneficios. Tiene beneficios desde el punto de vista para ellos de costos, pero también para las ciudades en tiempos de traslado, en contaminación, porque al final son menos personas que están ocupando un vehículo o un asiento en el transporte público. Entonces también va a tener muchos beneficios para las ciudades que se implementen. Entonces está muy interesante. Y bueno, pues es mi turno. Yo me quise enfocar más que a una propuesta, algo que nos hubiera gustado ver, yo creo que a muchos, que es un gran paquete de reactivación económica, y yo me voy a centrar en la parte de cómo financiarlo, ¿sí? Tenemos una deuda pública del Estado que, según los saldos históricos, asciende a 10.8 billones de pesos actualmente. Y bueno, si lo dividimos por el PIB nominal, que es de 24 billones de pesos actualmente, pues tenemos ahí un 45% del PIB, que pues en términos internacionales no me parece que es un gran apalancamiento, una gran deuda. Pero, como bien mencionaste, como este año cae el PIB y hay estimaciones desde el 8-10%, vamos a dejar en un 10%, solamente por la caída en el PIB, sin contratar un peso más de la deuda. Estamos hablando de que ese endeudamiento crecería del 45 al 50% sin contratar un peso de deuda, solamente por ese ratio que se... Por el cociente, ¿no? Sí, que disminuye el PIB. Pero bueno, he escuchado también hablar, oye, es que si cancelamos el Tren Maya, es que el aeropuerto, y vemos algunas obras que tiene el gobierno, pero también observamos que no hay una voluntad política para cancelar esas obras. Es decir, es algo con que el presidente, digamos, en términos coloquiales, se casó, y ahí va a seguir, y ya hemos visto que es un presidente muy perseverante. Entonces, sus obras no las va a llevar, las va a terminar, eso estamos seguros. Pero bueno, vamos viendo otras opciones. El endeudamiento pudiera ser una opción. Por ahí platiqué el otro día en una charla con Iván, que dice, no es el momento para disminuir el ingreso disponible de las personas a través de mayores impuestos, pero probablemente tampoco sea para que la hacienda pública tenga una disminución en ingresos. Necesitamos gastar. Entonces, ¿podemos recurrir a deuda pública? Probablemente sí, solamente enfocar hacia dónde se va a utilizar esa deuda pública. Por ejemplo, si ya completamos de 45, decimos, bueno, terminamos 2020 con 10 puntos porcentuales del PIB, es decir, ahora sí, contratamos 5 puntos porcentuales de PIB, estamos hablando que podemos tener recursos hasta 1 billón de pesos para poner, utilizarlos en distintos programas. Y ahora sí, vamos a un paquete interesante de reactivación económica que incluya desde la pavimentación, alumbrado en los municipios, en las zonas más alejadas, hasta grandes obras, incluso energéticas. Entonces, yo creo que es un tema que podemos estar comentando, cómo financiar las grandes obras y bueno, no tenerle miedo a la deuda pública, si es una deuda pública que sea para proyectos, para reactivar la economía y no solamente para dar subsidios, o sea, no es el planteamiento, sino grandes obras de reactivación y pequeñas también, pero que permeen en todo el territorio nacional. No sé qué opinen al respecto. Pues sí, como comentaba Luis hace rato, el ambiente no es el más propicio ni el mejor ambiente para la inversión. Así es, digamos, la decisión de Andrés Manuel. Pero dijeran que la política es el arte de lo posible. Ahorita sabemos que Andrés Manuel pues
ya sabemos que está en una forma de entender y gobernar. Yo sí creo que hay margen de endeudamiento, porque prácticamente México trae una relación deuda-PIB de más o menos 50%, y hay muchos otros países que la están arriba del 100 o 120. Claro, el argumento es el costo financiero, pero yo creo que 2-3 puntos no serían muy gravosos, aunado a que otra de las, digamos, de un indicador muy importante a veces, o más importante que el de relación deuda a PIB, es la relación de deuda contra recaudación del gobierno. Entonces, si nosotros metemos esa variable, podríamos decir que la capacidad de pago del gobierno federal se incrementa porque va a recaudar más. De las pocas noticias, creo, positivas que podemos ver en términos económicos es el incremento en la recaudación, aunque dijeran que el diablo está en los detalles, y la historia económica nos enseña que en la Gran Depresión precisamente los gobiernos estaban recaudando más, y la gran aportación de Keynes fue, pues no, este es el momento de gastar. Y por otro lado, Hitler en sus locuras le atinó gastando mucho en armamento y salió también rápido. Entonces yo creo que hay que no escatimarle el reconocimiento a este gobierno, si bien porque las herramientas tecnológicas lo están permitiendo, está creciendo la recaudación. Pero yo veo un peligro, o sea, repito, el diablo está en los detalles, el ingreso disponible se está contrayendo el PIB, y al quitarnos a través de impuestos, el ingreso disponible de las personas va a ser menor. Eso, ¿qué haría yo como política pública? Sí, dos cosas. Una, subiría el umbral de recaudación temporal, quizás un trimestre o 4 meses. Ahorita está exento de pago de impuestos 2 salarios mínimos. Lo subiría a 4 al menos, para que haya más ingreso disponible y para que las empresas, a partir de, si ahorita se empieza a pagar en la tasa marginal de 2%, a partir de 10,000 pesos, subirlo a 20,000, de tal manera que como que tener un efecto de neutralizar ese incremento en la recaudación, y aclarando que vamos a regresar una vez pasando esta pandemia. El objetivo es preservar el logro, pero a la vez dejar ingresos disponibles a las personas, y creo que tendría mucha legitimidad, porque no estoy hablando de beneficiar a los grandes millonarios, es a la clase media, media baja, y entonces vas a mitigar el impacto si tú te das ese enfoque, dado que subiste tu recaudación y te da ese margen de temporalmente no estarlo recaudando. Esa sería mi propuesta, mi comentario, y voy a hacer un escrito porque el tiempo se nos viene, pues es implacable, donde tengo otras propuestas también, creo muy viables en estos momentos, donde lo importante es que todos vamos en el barco y generar propuestas, pues desde la experiencia propia, y claro que no son perfectas, pero hay que ir generando ideas y ya otros las tomen, las retomen o las mejoren. Adelante. Yo coincido, creo que muy rápidamente Keynes tenía la idea de que lo que gastaras, creo que lo comentó Iván, eventualmente se iba a traducir en tu ingreso disponible también. Es decir, si le gastas ahorita en ciertos sectores productivos, el día de mañana vas a tener ingresos a través de impuestos, ¿no? Sumado a que la perspectiva o el nivel de confianza que ha logrado el gobierno federal entre mucha gente, contrario a lo que muchos piensan, ha logrado aumentar también la recaudación. Creo que eso puede contribuir, en eso coincido. Nada más
Creo que lo importante, como decía Adrián, es identificar claramente los proyectos clave en los que se van a invertir para que no se tire el dinero a la basura, ¿no? Que sean proyectos que eventualmente van a servir para detonar no solamente empleos temporales, sino que también van a detonar eventualmente crecimiento económico y actividades productivas que se desprendan de esos proyectos, ¿no? Como en cadenas de valor, ¿no? Sí, el tema es pues voy a usar la palabra, el tema es pues la actitud que a mí me parece a veces en la obcecación de Andrés Manuel, porque digamos, un ejemplo, pues ya sabemos que Dos Bocas no es lo más rentable, pero pues ahorita, por eso decía, la política es el arte de lo posible, no de lo ideal. Yo creo que Dos Bocas no va a ser ni rentable ahorita, pero bueno, el Tren Maya son 1,400 kilómetros. A mí se me hace que tendría mucho mayor impacto terminar pues el tren transísmico, que son 200 kilómetros. Yo preferiría meter esos 1,400 kilómetros en el largo del país, que además indebidamente se está llevando el impuesto que se recauda al turismo, porque yo creo que tendría más impacto simplemente si tú pones un tren de Mazatlán a Mochis, serán 100 kilómetros, y conectas con el Chepe, que es bonito, impresionante, y te daría una cadena, un impacto regional, y aprovechas ya un corredor turístico. Lo mismo podrías hacer, meter, así como está el de en Jalisco, el Tapatío, que te lleva a las zonas de Tequila, podrías meter un recorrido de 50 kilómetros en Michoacán o en Oaxaca para el mezcal, y otro por allá, por Nuevo León, y tendría mayor impacto. Pero digamos, ahí sería con otro presidente. Ahorita tenemos que pensar en las restricciones que hay y en su forma de actuar y en, pues, uso la palabra obcecación. Entonces, sí, yo creo que es probable, creo que sería conveniente para el mismo Andrés Manuel, porque en la medida que haya mayor crisis, pues la gente no, en el bolsillo eso es lo más sensible. Entonces, yo en lo particular, la relación de deudas sí lo veo muy viable, que se endeude el país, o por lo menos que temporalmente haya apoyos directos al sector productivo y, bueno, y a todos. Perdón, adelante. Sí, no, gracias. Pues gracias, Iván. Lo que comenté, pues todos nos quedamos con las ganas de un gran paquete de reactivación, que estuvieran con obras desde pequeñas, como comenté, de alumbrado, que eso reactiva a los municipios, las economías locales, hasta grandes obras que a lo mejor era el momento, sobre todo la parte productiva. Hay por ahí hay una preocupación de aumentar la deuda, bueno, que son las calificadoras. Ya lo hicimos en otro video, pero lo volvemos a comentar. Unas solicitadas calificadoras que al menos por este año ya estuviesen, que ya no le muevan a la perspectiva estable de todos los países, porque todos vamos a tener dificultades económicas. Entonces eso nos ayudaría, o al menos no perjudicaría, para poder obtener financiamientos. Y bueno, pues agradecerles, ya llegamos al final de esta emisión, agradecer a Iván, que nos acompañó por primera ocasión desde Acapulco, Guerrero, y a Luis Reyes desde el Reino Unido. Gracias por esta charla, y bueno, invitarlos a todos ustedes a que nos sintonicen en la próxima emisión y que se suscriban al canal. Entonces, hasta la próxima. Parece ser que se quiere contratar deuda, pero para rescatar a Pemex. Eso va a ser muy interesante. Se los planteo aquí a Jarro, y me despido. Lo comentamos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias.